Secretos del Corazón, capítulo final de Bárbara Cartland. Por fortuna, el hospital del condado estaba muy cerca del castillo. Era un edificio bajo, bien construido, al fondo de la carretera y rodeado de su propio jardín. Estaba dotado, le pareció a Toria, de un buen número de enfermeras eficientes. A los pocos segundos de su llegada, Toria había sido conducida al pabellón de rayos X. Y Toria ocupó un asiento frente a un buen fuego, en la salita de la jefa de enfermeras. Fue entonces, ya sola, que empezó a pensar en sí misma por primera vez desde que saliera de Londres. Levantó una mano y se quitó el sombrero. Al hacerlo, lo miró y recordó por qué se había puesto aquel sombrero que no era de su gusto. En todo el tiempo que había transcurrido desde que recibiera la llamada telefónica de Chandra, no había vuelto a pensar en Michael. Se suponía que se iría con él a los Estados Unidos. Él debió estarle esperando en el aeropuerto. Sintió que el corazón le daba un vuelco y que la sangre se agolpaba en sus mejillas. Se había olvidado por completo de Michael. Miró hacia el reloj situado encima de la chimenea. Eran ya casi las 8 de la mañana. Pensó en esos momentos que debía haberse detenido en el camino hacia el castillo, para llamarle por teléfono al aeropuerto, decirle lo sucedido e insistir en que se fuera solo. Y ahora era demasiado tarde. Michael debía haber cancelado su vuelo y no tardaría en llegar a buscarla. Toria se llevó las manos a los ojos y en ese segundo de tribulación comprendió la verdad. No amaba a Michael, ni quería irse con él a ninguna parte. Nunca había sentido verdaderos deseos de hacerlo. Sentía una gran compasión hacia él. Siempre la había sentido, pero eso no era amor. Era un instinto maternal y protector, como el que sentía hacia las gemelas. Michael nunca había crecido. Él también era un niño que se aferraba a ella, exigiendo su protección y su amor. Ella pensaba que se los había dado, pero en realidad, lo único que sentía por Michael era una lástima infinita. Nunca lo había amado. Le tenía cariño, similar al que una madre siente por un niño caprichoso y difícil, pero por momentos adorable. Y ahora, ¿qué podía decirle? La deprimía pensar en tener otra escena con Michael, pero sería inevitable. En ese instante la puerta se abrió y entró el doctor Jackson. Toria se puso de pie en el acto. Aún antes que él hablara, comprendió, por su expresión, que era portador de buenas noticias. Su hermanita fue muy afortunada, dijo en respuesta a la muda pregunta que formulaban los ojos de Toria. Como le dije, sufrió fractura en la clavícula, y 2 costillas del lado izquierdo tienen fisuras. Se astilló también una muñeca, y tiene golpes contusos en todo el cuerpo. Pero nada es de gravedad, ni de serias consecuencias. Gracias a Dios. La exclamación de Toria, pronunciada con voz baja, era casi una plegaria de gratitud. Es difícil pronosticar cuánto sufrirá a consecuencia del shock, pero ha recobrado ya el conocimiento, continuó diciendo el doctor Jackson, y supongo que querrá verla brevemente. Después, necesita dormir. Sí, claro que deseo verla, dijo Toria. Olga había sido colocada en una habitación del ala sur. Las ventanas que daban a una terraza permanecían abiertas, y cuando Toria entró, había dentro también una enfermera de cabello gris y amable expresión. No le hable, a menos que ella le hable a usted. Solo podrá quedarse aquí un par de minutos, indicó con voz baja. Toria se sentó junto a la cama. Alguien le había limpiado la sangre del rostro a Olga y le había arreglado el cabello. Se veía casi como una niña de cuento de hadas. Toria sintió que se le oprimía el corazón. Tenía solo unos segundos allí, cuando Olga abrió los ojos. «Toria», exclamó en un murmullo ronco. «Presentí tu presencia. Tuviste un accidente, cariño», le explicó Toria, inclinándose sobre ella. «Pero ya pasó todo y te pondrás bien». «Sí, lo sé», me lo dijeron. «Me duele un poco la cabeza, pero me imagino que me pegué en ella». Cerró los ojos como si estuviera muy cansada, para enseguida abrirlos. «Toria, hay algo que quiero decirte». «¿Qué es, querida?» «Es algo que soñé. No recuerdo si fue antes o después de caerme. Había mucha oscuridad, pero tuve un sueño muy extraño sobre ti. No te preocupes, mi amor, los sueños pronto se olvidan». «Este era un sueño horrible», insistió Olga. «Soñé que tú te ibas lejos de nosotros. Estaba mal que lo hicieras, muy mal. Yo sabía que no debías hacerlo,
y te imploraba que te quedaras. Pero tú insistías en marcharte. Oh, Toria, sufrí mucho en el sueño por ti». Toria se inclinó hasta que su rostro quedó muy cerca del de su hermana. «Escúchame, Olga. No debes pensar más en ese sueño. No me voy a ir. Me quedaré con ustedes para siempre». «¿Para siempre?», repitió Olga. «Con Charles». «Sí, con Charles también», repitió, después de una casi imperceptible vacilación. Olga pareció lanzar un suspiro de alivio. Cerró los ojos y se quedó dormida. Toria se dio cuenta de que la enfermera había vuelto a entrar. «Debe irse ya», le dijo. «¿Estaba hablando con sensatez?». «Sí, absolutamente», contestó Toria. Parecía muy agitada cuando recobró el sentido. Los doctores pensaron que estaba delirando, pero a mí me pareció que era algo que la inquietaba mucho. Sí, así era, pero ya no hay motivo alguno de preocupación. Caminó rumbo al pasillo y la enfermera la siguió. «Me alegra mucho saberlo», dijo esta última. «Los padecimientos físicos son más fáciles de curar que los emocionales». «Y con frecuencia mucho menos dolorosos», comentó Toria. La enfermera asintió con la cabeza. Dejó a Toria para volver al lado de Olga, y ella se dirigió de nuevo a la salita de la jefa de enfermeras, decidida a llamar por teléfono al aeropuerto. Cuando logró la comunicación con la oficina de la línea aérea en la que se suponía que debía haber viajado, fue informada con mucha cortesía de que el señor Michael Gale había salido para los Estados Unidos en el primer vuelo de esa mañana. Lady Victoria Gale, que viajaría con él, no se había presentado y su lugar había sido ocupado por otra persona. Toria colgó el teléfono después de dar las gracias. Michael se había ido. Por un momento casi no pudo creerlo, ni supo por qué se sentía tan diferente. Advirtió que había dejado de temblar, y el mundo le parecía dorado y glorioso, porque se sentía libre, y feliz como nunca en su vida se había sentido. Recordó que había prometido a Chandra hablarle por teléfono. Haría eso y después regresaría a Londres. Casi podía escuchar la vocecita de Olga preguntando: «¿Con Charles?». Debía volver con Charles, debía decirle que todo había sido un error. Él comprendería, estaba segura de ello. Con un sentimiento de profunda angustia recordó la carta que había dejado sobre su escritorio. Charles debía haberla leído ya. Toria sintió el impulso de llamarle por teléfono y explicarle todo, pero decidió que lo que estaba sucediendo era demasiado importante para hablarlo a través del auricular. Tenía que explicárselo personalmente. Llamó a Chandra para tranquilizarla. Le prometió que si obedecía las instrucciones que le daría a la señora Ferguson para ella, iría a verla más tarde. Después habló con el ama de llaves y le pidió que le diera un buen desayuno a Chandra y la metiera en la cama. Salió a buscar al doctor Jackson para despedirse de él y agradecerle su ayuda. El doctor le explicó que era conveniente mantener a Olga dormida 24 horas y que podrían visitarla sin problema al otro día. Toria salió del hospital y se dirigió hacia un lugar donde sabía que podría conseguir un taxi para ir al castillo. Había decidido usar el viejo automóvil Austin de su padre para movilizarse, en vista de los demás recorridos que tendría que hacer. En el castillo encontró a Chandra desayunando con visibles esfuerzos. Era indudable que estaba sufriendo de shock, y se alegró de haberla visto antes de volver a Londres. Ella misma la metió en la cama y la arropó. «Es una tontería, pero no puedo dejar de llorar», dijo Chandra, quien no había dejado de hacerlo ni un instante. «No entiendo por qué me pasa esto. Ya no me siento triste, porque sé que Olga se pondrá bien». «Quiero que procures dormir», le dijo Toria. «Cuando despiertes, espero haber vuelto ya y te prometo que te leeré un cuento, como cuando eras pequeña». Chandra sonrió satisfecha y cerró los ojos. Toria se inclinó para darle un beso. Corrió las cortinas de la ventana para mantener la habitación a oscuras y salió de puntillas, cerrando con cuidado la puerta tras ella. Habló unos minutos con la señora Ferguson, quien le prometió estar pendiente de Chandra mientras ella volvía, y fue a sacar después el automóvil de su padre. Como de costumbre, la batería estaba muerta y el señor Ferguson tuvo que empujarlo para lograr que empezara a funcionar. Por fin se puso en marcha y se dirigió hacia Londres, a la máxima velocidad que el viejo Austin era capaz de desarrollar. Eran solo las 12:30 cuando se detuvo ante la puerta de la casa de Chesterfield Hill. Bajó de un salto, abrió la puerta con su llave y entró. Esperaba encontrar a Charles en casa.
No podía imaginar que, después de haber recibido su nota, se hubiera ido al Ministerio del Aire como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, su sombrero no aparecía en el vestíbulo. Abrió la puerta de la sala, pero estaba vacía. Sentía un imperativo por verlo, por hablar con él y explicarle todas sus absurdas equivocaciones. Subió corriendo y vio que la puerta del dormitorio de Charles estaba abierta y no había nadie allí. Solo la puerta de su propio cuarto permanecía cerrada. Con un suspiro de desilusión, abrió la puerta y se quedó inmóvil en el umbral, estupefacta. Alguien estaba sentada frente a su tocador, probándose un sombrero. Por un momento, Toria no habló. Entonces, la muchacha que estaba mirándose en el espejo del tocador se dio vuelta y la miró. Era Letis. «¡Toria!», exclamó con asombro. Toria entró en la habitación. «¿Qué haces aquí, Letis?», preguntó. Con lentitud, Letis se levantó del tocador, se quitó el sombrero que se había estado probando y lo arrojó hacia la cama. Toria reconoció el sombrero como uno de los que formaban parte de su trousseau. Era un elegante sombrero de terciopelo negro adornado con plumas blancas. «Pensé que te habías marchado», dijo Letis. «Charles me informó que te habías ido con Michael a los Estados Unidos». «¿Charles te dijo eso?», preguntó Toria. «¿Cuándo?». «Llamé por teléfono esta mañana», explicó Letis. «Quería hablar contigo, pero Charles fue quien contestó el teléfono. Su voz me pareció extraña, en el primer momento, y me contó lo que había sucedido. «Ven a almorzar conmigo», me dijo, asegurándome que necesitaba verme». Letis pronunció estas palabras en tono casi desafiante. Toria sabía siempre cuando su prima mentía. Su aire desafiante la hacía parecerse en ese momento a Michael. Charles no le había invitado a almorzar, pensó Toria de pronto. Ella se había invitado sola. Se sintió irritada, porque había algo en la actitud de Letis que no acababa de gustarle. «Así que vas a almorzar con Charles», observó. «¿A qué hora te dijo que llegaría a casa?». «A la 1:30», contestó Letis. Toria enarcó las cejas. «Llegaste muy temprano, ¿no te parece? Es por eso que estás matando el tiempo probándote mi ropa». Letis se ruborizó. «No veo por qué no iba a hacerlo», repuso con tono insolente. «No te iba a servir ya de nada, si no te la habías llevado contigo». Toria no contestó y Letis se acercó a ella en actitud agresiva. «¿Por qué volviste?», preguntó. «Pensé que te habías ido para siempre. Esa era la idea que tenía Charles». «Tal vez cambié de opinión», contestó Toria. «De cualquier modo, veo que no te complace mucho que haya vuelto». «¿Por qué iba a complacerme?», preguntó Letis, y ahora su voz temblaba con una extraña emoción. «Te quedaste con Michael. No te basta con eso». «¿Qué quieres decir, Letis? Tú siempre lo has tenido todo. Todo. Michael siempre te quiso a ti más que a mí. Tú me lo quitaste. Cuando llegamos al castillo, éramos inseparables. Pero en cuanto te conoció, yo dejé de interesarle. Me convertí en la tonta hermanita que estorba siempre». Letis le lanzó una mirada furiosa y prosiguió diciendo: «Oh, sí, que me quitaste a Michael, como me quitaste todo lo demás. Toria era siempre la hermosa. Toria era la encantadora, la muchacha a quien la gente admiraba. Yo hubiera tenido gran éxito si no me hubieran comparado siempre contigo. Y entonces Charles apareció». Letis se detuvo por un momento. Toria la estaba mirando, sin poder moverse. Empezaba a comprender muchas cosas. «Sí, Charles llegó al castillo», continuó diciendo Letis. «Y él me gustó desde el primer momento. Lo amé, lo quería para mí. Y él me hubiera amado también si no te hubieras propuesto conquistarlo. Tenías que apoderarte de él, como te apoderaste de todos los hombres, incluyendo a mi hermano. Tú no lo querías, pero te apropiaste de él de todas formas. Y una vez que lo conquistaste, te fugas y lo abandonas. Te vas con Michael que te hará tan desdichada como te mereces. Michael a quien nadie le ha importado nunca un comino, excepto su propia persona. Esta es mi oportunidad, ¿comprendes? La mía, ¿te das cuenta? Y no voy a permitir que vuelvas para arruinarla». Toria se quedó mirando a la muchacha a la que siempre había considerado su hermana, y que de pronto se había convertido en una desconocida para ella. Sintió asco. Era horrible todo, el rostro contorsionado de furia de Letis, su voz temblorosa de rabia, sus manos con los puños apretados, su cuerpo que temblaba por la violencia de sus sentimientos. Toria vio de pronto la verdad sobre aquellos dos primos que habían llegado a su hogar y habían sido tratados como parte de la familia.
Ahora comprendió por primera vez que ni Michael ni Letis habían sido nunca otra cosa que intrusos, por su propia decisión. Nunca habían sido realmente nosotros, nunca habían sido parte de ella misma y de las gemelas, sino que siempre fueron forasteros, extraños, gente que resentía la bondad, que rechazaba el afecto y desconfiaba de todo y de todos. De pronto sintió que no podía permanecer allí por más tiempo. No podía discutir con Letis, ni contestarle. No podía hacer nada que hiciera menos asfixiante la atmósfera. Sin decir palabra, se dio la vuelta. Salió de su habitación y bajó por la escalera. Afuera la esperaba el viejo automóvil de su padre. Como un robot, lo puso en marcha. Se preguntó hacia dónde debía ir. Debía volver al castillo o esperar a que Chandra despertara. Pero con una claridad y una certeza incontrovertibles, supo que era a Charles a quien amaba. Charles haría que todo se acomodara en su lugar y empezara a funcionar correctamente. Charles, con su sabiduría serena y preclara, podría transformar la más horrible pesadilla en un simple incidente sin importancia. Toria metió el pie en el acelerador y se dirigió hacia el ministerio del almirantazgo. Charles debió haber ido a trabajar, a pesar de lo sucedido. Debía tener cosas importantes que hacer en su oficina. Además, no era hombre para encerrarse en la casa a lamentarse de sus desventuras. El automóvil empezó a calentarse en el tráfico y Toria pensó que iba a dejarla varada en cualquier momento, cuando vio a Charles. Venía del parque de St. James, con el sombrero en una mano y el paraguas en la otra. Toria detuvo el automóvil en el primer espacio libre que encontró y bajó de un salto, para correr en dirección de donde había visto a su esposo. Charles se dirigía a su casa, pensó Toria, donde Letis lo estaba esperando. Ella se dijo que no estaba dispuesta a renunciar a Charles. Él era suyo, él la amaba. Extraña e inesperadamente, Toria había aprendido a amarlo. No era un amor como ella esperaba, violento y tumultuoso. Ese era el tipo de amor propio de la personalidad enfermiza de Michael. Era una sensación de profunda confianza y de serena satisfacción, un deseo de apoyarse en Charles, de depender de su fortaleza, de estar segura de su bondad, su ternura y su comprensión. Eso era amor, y era una emoción infinitamente hermosa. Toria vio a Charles frente a ella, miró su ancha espalda y el porte altivo de su cabeza. De pronto lo amó abrumadoramente. Era como si una llama se hubiera encendido dentro de ella, cálida y brillante. Él era suyo y nunca, jamás, renunciaría a él por nada ni por nadie. Empezó a correr hacia él. «Charles», gritó. «Charles». Él no la oyó, corrió más aprisa, y solo cuando él iba a dar vuelta a la calle, logró alcanzarlo. «Charles», exclamó jadeante, casi sin respiración a causa de la carrera. «Charles». Él se volvió para ver quién lo llamaba, y Toria vio por un segundo su rostro estupefacto. De pronto se iluminó con una alegría y una felicidad indescriptibles. «Toria», exclamó él. «Toria, mi amor, ¿de dónde sales?» «He vuelto a ti», contestó Toria con voz ahogada. «Todo fue un error, oh Charles. Charles, nunca me dejes ir otra vez». Ella extendió las manos hacia él. De pronto, los brazos de él la rodearon. La gente que pasaba a su lado los miraba con curiosidad, pero ninguno de los dos se daba cuenta de dónde estaban ni lo que sucedía, excepto que habían vuelto a encontrarse. «Oh, Charles, yo no sabía, no comprendí hasta ahora. Que te amo», murmuró Toria. Ella pensó que nunca había visto nada tan maravilloso como la expresión que apareció en el rostro viril del ser amado. «Mi cielo, mi pequeño amor», exclamó él. «Y yo que pensé que te había perdido». «Nunca, jamás», contestó Toria. «Soy toda tuya, tuya para siempre, por toda la eternidad. ¿Comprendes?» «Mía», repitió Charles con incredulidad. «Mía. Oh, Toria, ¿estás segura?» «Completamente segura», contestó Toria, y levantó el rostro hacia él, con los labios entreabiertos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando más historias. Gracias.